Este es el viaje más largo que puede hacer una mente humana. De tu habitación al borde del universo. Son 10 saltos. Empiezan ahora. Esto es Sidera, y hoy vamos a dibujar el mapa real de todo lo que existe. Cada salto multiplica el anterior, y al final te espera el borde. No es lo que crees. Una regla para todo el viaje. Mediremos con la vara del universo, la luz. Nada viaja más rápido. Recuérdalo, porque la luz va a perder esta carrera. Salto 1. De la Tierra a la Luna. 384.000 kilómetros. La luz los recorre en poco más de un segundo. Parece poco. No lo es. En el hueco entre la Tierra y la Luna caben todos los demás planetas del Sistema Solar puestos en fila. Todos. Ese hueco pequeño es la distancia más grande que un ser humano ha viajado jamás. 12 personas llegaron al otro lado. Nadie ha vuelto a ir. Y sin embargo, en el mapa que estamos dibujando, la Luna está en tu misma habitación. Saltemos de verdad. Salto 2. Al Sol. 150 millones de kilómetros. La luz que te calienta ahora mismo salió de ahí hace 8 minutos. 8 minutos. Si el Sol se apagara ahora, tendrías 8 minutos de ignorancia feliz. El cielo es siempre una foto del pasado. Guarda esta idea. Es la llave del último salto. ¿Y el tamaño? Dentro del Sol caben 1.300.000 tierras. En nuestra maqueta, si el Sol es una naranja, la Tierra es un grano de arena a 10 metros. Un grano de arena a 10 metros de una naranja. Ese es tu planeta entero. Y todavía no hemos salido del jardín. Salto 3. El sistema solar completo. La luz tarda 4 horas en llegar a Neptuno, pero Neptuno no es el final, ni de lejos. Más allá se extiende la nube de Oort, la cáscara de cometas dormidos de nuestro primer viaje. Su borde exterior queda a casi un año luz del Sol. ¿Recuerdas a las Voyager, nuestras naves más lejanas? Medio siglo volando a máxima velocidad, y la luz recorre su distancia récord en menos de un día. En la maqueta de la naranja, la nube de Oort es una burbuja de varios kilómetros. Hemos pasado del jardín al término municipal. Salto 4. La estrella más cercana, Próxima Centauri. 4 años luz. Y aquí las palabras empiezan a fallar. En la maqueta, si el Sol es una naranja en Ciudad de México, Próxima Centauri es otra naranja en Nueva York. Y entre las dos, nada. Absolutamente nada. La nave más rápida que hemos construido tardaría decenas de miles de años en llegar. Todos los viajes interestelares de la historia humana suman 0. Eso es un año luz, de verdad. La unidad que convierte a nuestras mejores naves en juguetes de cuerda. Y ahora vamos a gastarlos a puñados. Salto 5. Nuestro barrio estelar. Una burbuja de 100 años luz alrededor del Sol, con miles de estrellas dentro. Casi todas las estrellas que ves a simple vista en el cielo nocturno viven aquí, en el barrio. El cielo entero de tu vida es el vecindario. Aquí viven las estrellas con nombre propio. Sirio, Vega, Altair. Y decenas de sistemas con planetas confirmados a un portazo cósmico de casa. 100 años luz. Nuestras señales de radio más antiguas apenas están saliendo del barrio ahora mismo. Nadie más lejos sabe todavía que existimos. Saltemos. Salto 6. La Vía Láctea entera.
100.000 años luz de disco en espiral. Entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Si nuestro barrio de 100 años luz fuera una moneda, la galaxia sería un estadio de fútbol. Y el Sol, un punto invisible en las gradas. ¿Recuerdas nuestra caída de 230 millones de años alrededor del centro galáctico? Este es el mapa donde ocurre. Ahí, en el centro exacto, Sagitario A estrella. El agujero negro de 4 millones de soles que visitamos en el tercer viaje. Cada estrella que la humanidad ha visto a simple vista, cada constelación, cada mito, cabe en una esquinita de este disco. Y este disco no está solo. Salto 7. El grupo local. La familia de galaxias a la que pertenecemos. Unos 10 millones de años luz. La matriarca es Andrómeda, la giganta que ya conoces. Viene hacia aquí, 100 kilómetros más cerca cada segundo. Alrededor de las dos grandes, decenas de galaxias enanas revolotean como polillas. Las nubes de Magallanes y muchas otras sin nombre famoso. Toda esta familia viaja junta por el vacío, atada por su propia gravedad. La pregunta es, ¿viaja hacia dónde? Los próximos saltos responden eso. Salto 8. Laniakea. Nuestro supercúmulo. 100.000 galaxias repartidas en 500 millones de años luz. El nombre es hawaiano y significa cielo inmenso. Es la estructura a la que perteneces. Tu dirección cósmica termina aquí. Los astrónomos la dibujaron siguiendo las corrientes, hacia dónde cae cada galaxia. Laniakea es una cuenca, como la de un río, y todas sus galaxias fluyen. Fluyen hacia un punto concreto, un lugar que no podemos ver bien, con la masa de decenas de miles de vías lácteas que arrastra todo lo que estás viendo. Se llama el Gran Atractor. Y sí, también tira de ti, ahora mismo. Le dedicaremos un viaje entero, porque lo merece. Sigamos subiendo. Salto 9. La red cósmica. Y aquí, el universo revela su verdadera cara. A esta escala, las galaxias son polvo brillante organizado en filamentos. Hebras de luz de cientos de millones de años luz, entrelazadas como una telaraña tridimensional. Entre las hebras, los vacíos. Desiertos inmensos donde apenas hay nada. Algunos miden 1.000 millones de años luz de lado a lado. La materia del universo no está repartida al azar. Forma esta esponja luminosa. Es la estructura más grande que existe. No hay nada por encima de ella. Esta telaraña es el fósil de las arrugas microscópicas del universo recién nacido, estiradas durante 13.800 millones de años. El mapa más grande es también el más antiguo, y con esa idea llegamos al salto final, al borde. Salto 10. El universo observable. Una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro, contigo exactamente en el centro. Dentro, cientos de miles de millones de galaxias, quizá billones. Cada punto de las fotos del espacio profundo es una galaxia con sus propios cientos de miles de millones de soles. Y el borde. Aquí pagamos la pregunta del principio. El borde del universo observable no es una pared, no es un lugar, es un momento. ¿Recuerdas la regla del viaje? El cielo es una foto del pasado. Cuanto más lejos miras, más atrás ves. Y hay un límite, el principio. El borde es simplemente la distancia desde la cual la luz no ha tenido tiempo de llegar en toda la edad del universo. Mirar al borde es mirar al principio de todo. Más allá, casi seguro, hay más universo.
quizá infinito, pero su luz todavía viene de camino, y por la expansión del cosmos, la mayoría no llegará jamás. El universo observable es exactamente eso. No todo lo que existe, sino todo lo que puede, en principio, tocarte. Tu esfera de luz personal. Y cada punto del universo tiene la suya. Una galaxia del borde de tu esfera está en el centro de la suya, y tú en su borde. No hay centro. O mejor dicho, todos lo son. El mapa completo del universo no tiene un «estás aquí», porque el «aquí» lo pones tú. 10 saltos. Ahora hagamos lo más difícil, volver. De la telaraña a la ñaquea. De la ñaquea al grupo local, a la Vía Láctea, al barrio, a la naranja y su grano de arena, a la luna, a tu habitación. Todo lo que has visto en este viaje cabe plegado en la frase más corta posible. Estás aquí. Y quizá pienses que estos mapas te hacen pequeño. Los astrónomos que los dibujan sienten lo contrario. Porque en 10 saltos de escala solo hemos encontrado un lugar, uno, donde la materia se organiza para dibujar mapas de sí misma. El universo es inconcebiblemente grande, pero la parte que entiende que es grande está toda aquí y cabe en 1,5 kilos de cerebro. Un grano de arena a 10 metros de una naranja, cartografiando 93.000 millones de años luz. Esa es la escala que de verdad importa. La próxima vez que mires el cielo, ya no verás puntitos, verás el mapa y sabrás leerlo entero, salto a salto. Sidera, historias del universo.